Señor, esta preciosa mañana y le decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, Dios, te damos gracias por esta oportunidad, Dios mío, que nos regala el podernos reunir, Señor, como tu iglesia, Señor, en esta casa de oración. Gracias, Padre bendito, porque tú nos has reunido esta mañana, Señor. Gracias, Padre, por mover nuestros corazones, por traernos, Señor, esta mañana. Muchas gracias, poderoso Señor. Te pedimos, Señor amado, esta mañana que seas tú, Señor, quien puedas derramar tu bendición, Señor, sobre cada uno de tus hijos, Señor. Aquel que ha venido enfermo, Señor, pueda irse sano de este lugar. Aquel, Señor, que ha venido, Dios mío, con problemas, tú se los puedas resolver, Padre. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Te ruego, Dios mío, que aquel que viene triste, tú le puedas consolar, Señor. También le ruego, Dios mío, que sea usted, Señor amado, quien llegue hasta esos centros hospitalarios, Señor, donde se encuentran, Dios mío, cada una de esas personas enfermas, Señor, muchos de ellos críticos, Señor, personas que están, Señor, al borde de la muerte, Padre, pero que tú eres el medio posible, Señor amado, por el cual pueden ser socorridos, por el cual pueden ser ayudados, Señor. Le pido su misericordia, le ruego su bondad, Señor, que sea usted, Dios mío, quien pueda glorificarse de una manera especial, de una manera poderosa, Señor. Que sea usted, Dios mío, quien pueda llegar, Señor, hasta esos lugares, Señor, hasta esa camilla. Dios eterno, llega, Padre Santo, hasta esa área, Señor, donde se encuentran, Señor amado, esos que están delicados, Señor. Padre, ten misericordia, Señor. Te ruego misericordia por ellos, Señor. Por aquellos, Señor, que se encuentran, Señor, en los centros penitenciarios, Señor amado, que muchos de ellos, Señor, a razón de estar recluidos, Señor, Dios mío, están pasando momentos de depresión, Señor amado. Muchos de ellos quisieran morirse, Señor. Te ruego, Dios mío, que llegue, Señor, para poderles ayudar, Señor amado, para poderles consolar, para poderles, Dios mío, hacer sentir, Señor, que no están solos, que tú estás con ellos en ese lugar, Señor. Padre bendito, ayúdale, Señor. Sánale el que está enfermo, Señor. Ten misericordia, Padre, como también de su familia, Señor, que se encuentran, Señor, Padre, preocupados, afligidos, desesperados, Señor. Dios mío, porque al ver el encierro, Señor, de su familiar, de su esposo, de su esposa, Señor, Padre, ten misericordia. Te lo ruego en el nombre de Jesús, que llegues con mano poderosa, Señor, para poderle extender tu mano, Señor. Por favor, te lo ruego en el nombre de Jesús de Nazaret. También te rogamos, Señor, por la vida, Dios mío, de Alfonso. Padre Santo, que seas tú, Señor amado. Ponemos en tus manos la vida de mi hermano Alfonso Ruiz, Señor. Que seas tú, Dios mío, quien llegues hasta ese centro hospitalario, Señor. Ahí donde se encuentra hospitalizado, Padre. Por favor, llega, Señor, para obrar, para sanar. No sé, Señor, cuál sea la enfermedad, cuál sea la razón por qué está ahí, Señor, pero tú lo sabes, Dios mío. Te ruego misericordia, Señor, que obre de una manera poderosa, de una manera especial. Reprenda toda enfermedad en la vida, Señor, de este hombre, Señor amado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, que obres conforme tu misericordia, conforme tu bondad, Señor, en el nombre de Cristo. Te lo pedimos, Señor. Muchas gracias, Señor. Ahora que los disponemos a leer su palabra, le rogamos, Señor, que nos hable a través de ella, que traiga, Señor, ese buen consejo, Señor, a nuestra vida, y que tu palabra, Señor, pueda ser fluida, Señor, en este lugar, Padre Santísimo. Te ruego en el nombre de Jesús que uses mi vida, Señor, como un instrumento en tus manos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Toma, Dios mío, control de todo mi ser, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, por quien te damos a ti la gloria, la honra, la adoración y la alabanza, Señor. Háblanos porque somos necesitados, Señor. Muchas gracias, Jesús. Amén, Señor, y amén. Hermanos y hermanas, el Señor les bendiga. Vamos a abrir la escritura, sin antes darle la bienvenida a cada uno de los hermanos y hermanas que nos honra con su presencia. Abrimos la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas. Vamos a leer una porción muy conocida, capítulo 11, versículo 17. Perdón, hermanos, San Juan capítulo 11. Versículo 17, San Juan 11, 17.
Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Vino pues Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree y vive, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, el Hijo de Dios que ha venido a este mundo. Aleluya. Voy a tomar sus asientos, hermanos. Gloria a Dios. No sé cuántos pueden decir gloria a Dios, hermanos, esta mañana. Esta preciosa mañana vamos a meditar. Jesús es la resurrección y la vida. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios, hermanos, que estaba enfermo uno llamado Lázaro. Este Lázaro era de Betania, de la aldea de María y de Marta, su hermana. María, hermano, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume. Se recuerda de María en la porción donde dice que fue esta mujer quien ungió los pies del Señor con perfume. Esa es la palabra del Señor, que de esta María, la cual estamos hablando, la hermana de Lázaro, era la que enjugó los pies del Señor con sus cabellos. Esa es la palabra de Dios, que enviaron pues enviaron pues las hermanas a decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Quiero decirles, hermanos, que las hermanas de Lázaro tomaron a bien el poderle avisar a Jesús acerca de lo que estaba aconteciendo, de lo que estaba sucediendo. Y lo que estaba pasando era que el hermano de ella había caído enfermo. Y no era una enfermedad, hermanos, como una calentura, sino que era una enfermedad de muerte. Dice la palabra del Señor que tanto así, hermanos, era la confianza, la amistad genuina que había entre Jesús y esta familia, que tomaron a bien el poderle mandar avisar lo que estaba sucediendo. Me llama a mí la atención, hermanos, en que esta familia, según lo relata la palabra del Señor, era una familia cristiana, hermanos. La familia de Lázaro y sus 2 hermanas. Dice la palabra de Dios que Jesús solía visitar esta familia
de una manera continua. Eso lo dice, hermanos, la palabra del Señor en Lucas, capítulo 10, versículo 38. Dice la escritura que aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Allí relata, hermanos, donde dice que Marta, hermanos, afanada en sus quehaceres, mientras que María estaba atentamente escuchando la palabra del Señor. Dice la escritura que Jesús, hermanos, solía visitar a esta familia. Pero, hermanos, cuando estas mujeres, Marta y María, mandan, hermanos, a avisar a Jesús, como los versículos que leí al principio del capítulo 11, en donde dice que enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Quiero decirles, hermanos, que la enfermedad entre el pueblo de Dios nunca tendrá como resultado final la muerte, ya de que esta será finalmente destruida por medio de la resurrección. Quiero decirles, hermanos, que la enfermedad entre el pueblo del Señor no siempre tendrá como finalidad la muerte. Dice la escritura que Jesús le dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Vean lo que dice el versículo 5. Y amaba Jesús a Marta y a su hermano Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en aquel lugar. Si bien es cierto que Jesús amaba a esta familia, pero lo controversial es, hermanos, que dice la palabra de Dios que después de que Jesús recibe la noticia que Lázaro estaba enfermo, dice la palabra de Dios que Jesús se quedó otros 2 días en aquel lugar. Si lo vemos, hermanos, de una manera humana, podríamos decir: a Jesús no le interesaba o no le interesó lo que las hermanas de Lázaro le habían mandado a decir. Pero quiero decirles, hermanos, que Jesús en el versículo 4, él mismo dice: esta enfermedad no es para muerte. Muchas veces nosotros no conocemos los planes ni los propósitos de Dios que Él pueda tener para con nuestra vida. Aquellas mujeres, me imagino que en su debido momento no supieron entender la reacción de Jesús, el quedarse 2 días más en aquel lugar donde Él se encontraba. Si la misma palabra del Señor dice que Jesús amaba a Marta y a Lázaro, su hermano, siendo que Jesús les amaba, ¿no creen, hermanos, que lo más prudente hubiese sido que Jesús hubiese ido en el momento inmediato que se le mandó a avisar? Es como que si nosotros mandáramos hablarle a X hermano para que venga a orar por nuestro familiar que está en paz de muerte, y ese hermano va apareciendo como a los 2 días o a los 4 días después. Quiero decirles, hermanos, que los versículos que hoy hemos leído
Dice la palabra del Señor que vino pues Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Cuando Jesús llega a la aldea de Betania, dice la palabra del Señor que estaba, hermanos, como a 15 estadios de donde Jesús se encontraba. Un aproximado de 3 kilómetros estaba cerca. Pero cuando Jesús llega, él ya sabía que Lázaro había muerto. Y dice la palabra del Señor que vino pues Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, dice la palabra de Dios, como a 15 estadios. Decía, hermanos, que como un aproximado de 3 kilómetros. Pero a pesar de que Jesús estaba cerca, Jesús no llegó en el momento que le mandaron a llamar o le avisaron, sino que Jesús llega 4 días después. ¿Por qué? Jesús ya había dicho en el versículo 4, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús sabía, hermanos, que Lázaro estaba grave y que de un momento a otro Lázaro iba a morir. Es allí, hermanos, donde humanamente hablando, muchas veces no logramos entender los propósitos de Dios para con nuestra vida. Pero quiero decirles algo bien importante, que Jesús siempre llega en el momento oportuno. Quiero decirles, hermanos, que a Jesús, cuando Él llega, dice la palabra de Dios, versículo 19, y muchos de los judíos que habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano, entonces Marta, oiga, versículo 20, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Eso es lo que me adelantaba en decirles, hermanos. Marta le hace en cierta forma como un señalamiento al Señor. Si usted quiere un reclamo, dice, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Era una forma como de recriminarle al Señor porque Él no había llegado en el momento que se le mandó a llamar. Dice la palabra de Dios que y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Jesús le estaba dando, hermanos, como pistas de lo que él iba a hacer en su debido momento. Pero aquella mujer, hermanos, le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Repito, por tercera vez, muchas veces nos cuesta, hermanos. Por nuestra mente finita nos cuesta llegar a comprender los propósitos del Señor en nuestra vida. Y dice la palabra del Señor que Marta le dijo,
yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús, hermano, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús, hermanos, de una manera clara, de una manera, hermanos, muy directa, le dice, yo soy la resurrección y la vida. Quiero decirte, Marta, que yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pienso, hermanos, que aquella mujer con su dolor, con su tristeza, no llegaba a asimilar lo que el Señor le estaba diciendo. Y dice la palabra del Señor, versículo 26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dice el Señor. Y todo aquel que vive y cree en mí, dijo el Señor, no morirá eternamente. Es que en el Señor no morimos, hermanos. En el Señor dormimos. Dándole a entender, hermanos, que Lázaro no estaba muerto, sino que Lázaro dormía. Dice la palabra del Señor que aquella mujer, de una manera muy sabia, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido a este mundo. Aquella mujer, hermanos, de una manera crédula, le dice, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido a este mundo. Hasta ahí, hermanos, podemos ver que Jesús, hermanos, le estaba dando como un alumbramiento de lo que el Señor iba a hacer. Dice la palabra del Señor, versículo 32. Y María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Las mismas palabras que le dijo Marta, se las dice María. Y hasta ahí podemos ver nosotros, hermanos, que difícilmente, pero de una manera difícil, nosotros llegamos a entender todos los planes del Señor que Él tiene para con nuestra vida. Una vez más, hermanos, estas palabras se repiten a través de la hermana de Marta, de María. Y dice la Escritura, hermanos, que Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Jesús, hermanos, al ver llorando a aquellas mujeres y aquella multitud que le acompañaba, como suele ser en los velorios o en las endechas, como usted le quiera llamar, que siempre hay gente ahí que acompaña. Y dice la palabra del Señor que a pesar de que ya tenía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro, esta gente todavía estaba, hermanos, consolándole. Algo contrario a lo que nosotros muchas veces hacemos. Si al caso vamos a la vela o al entierro, pero después, hermanos, ya no volvemos a visitar al familiar doliente.
Pero hermanos, esta gente dice que estaba con estas mujeres, acompañándoles, consolándoles, quizás hermanos, transmitiéndole palabras para poderles hacer sentir bien a razón de la pérdida de su hermano Lázaro. Y dice que esta gente, hermanos, estaba llorando juntamente con las hermanas de Lázaro. Pero dice la palabra del Señor que Jesús, cuando los vio llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y dice la escritura, hermanos, que cuando Jesús lo llevaron al lugar donde Lázaro había sido puesto, donde estaba en el sepulcro, dice que al ver el lugar donde estaba Lázaro, dice que Jesús lloró. Y la gente, hermanos, al ver a Jesús llorando, dice la escritura, versículo 36, versículo 36, dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. La reacción de aquella gente que le acompañaba a aquellas mujeres fue: mira cómo les amaba. La escritura, hermanos, relata acerca de que Jesús amaba a esta familia. Y dice que cuando le dijeron: Señor, ven y ve, Jesús lloró. Y dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía que abrió los ojos al ciego haber hecho que también Lázaro no muriera? La gente, hermanos, sabía acerca de Jesús. Estaba en el entendido de que Jesús, hermanos, había hecho muchos milagros y que había dado vista a los ciegos, que había sanado paralíticos, que había hecho cuántas sanidades. Ellos mismos se preguntan, dice: y que sanó al ciego, que hizo ver al ciego, no podía haber hecho que este hombre fuese sanado también. Dice el versículo, hermanos, 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Cuando las hermanas de Lázaro, cuando Jesús les dice: ¿dónde le pusieron?, las hermanas le dicen: ven y ve. Y dice la escritura que Jesús se conmovió en el espíritu y dice que lloró. Pero me llama a mí la atención, hermanos, donde Jesús, hermanos, no se apronta a hacer el milagro que iba a hacer, sino que lo que dice la palabra de Dios, que Jesús simplemente lloró, hermanos. Versículo que leímos, el 38, Jesús, profundamente conmovido, vino otra vez al sepulcro. Como hermanos, como quien dice, después de que él vio donde le habían puesto, Jesús lloró, pero como que se volvió. Si usted lo ve allí a través de la palabra, ahí no dice, hermanos, que Jesús volvió otra vez quizás a la casa de estas mujeres, pero la palabra del Señor dice que el versículo 38 lo aclara y dice: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro, y era una cueva y tenía una piedra puesta encima. La segunda vez que Jesús viene al sepulcro fue cuando el Señor dice, versículo 39, y dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, y he de ya, porque es de 4 días. Pero a mí me llama la atención, hermanos, que cuando Jesús pregunta: ¿dónde le pusieron?,
Aquellas mujeres atentamente le dicen: ven y ve. Y Jesús lloró. Se conmovió en el espíritu. Sintió el dolor de aquella familia, de aquellas hermanas de Lázaro. Sintió el dolor de aquella gente que se condolía con aquella familia. Pero dice la palabra del Señor que Él no se apronta, hermanos, a hacer, hermanos, lo que hace según el versículo que leemos, es el 39, el 38. 39, perdón. Y dijo Jesús: quitad la piedra. Y Marta le dijo, Marta la hermana le dijo, del que había muerto, le dijo: Señor, y he de ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Jesús le dice a aquella mujer con aquellas palabras certeras: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Jesús, hermanos, hace como a manera de una oración y le dice: Padre, te doy gracias por haberme oído. Pero Jesús lo hace, hermano, para que aquella gente que estaba acompañando a Marta y a María pudiesen creer que Jesús era el enviado de Dios. Dice la palabra del Señor que, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatale y déjale ir. Hermanos, resumiendo toda esta historia, todo este relato, podemos ver, hermanos, de la forma, de la manera como el Señor lleva las cosas paso a paso. Muchas veces nosotros queremos que las cosas sucedan cuando nosotros, hermanos, las pedimos o las queremos. Pero que Dios, hermanos, en su infinita misericordia, en su infinita bondad, Dios sabe cómo lleva todas las cosas. Él tiene el control de todo, hermanos. Muchas veces nosotros los precipitamos. Quizás, hermanos, perdemos como la confianza, perdemos la esperanza de que a ver si Dios me va a hacer este milagro, a saber si Dios me va a responder. ¿Por qué el Señor no me responde? Pero podemos ver en este caso, en este relato, en esta historia, que Jesús, hermanos, se toma su tiempo. Y para todo es así el Señor. Jesús siempre toma su tiempo, hermanos. Dice la palabra de Dios que Él se quedó 2 días más ahí, más otros 2 días de camino. Cuando Él llega, Él ya sabía que Lázaro había muerto. Pero Jesús sabía, hermanos, cómo iba, hermanos, a obrar en aquella familia. Y los propósitos del Señor iban más allá. No solo de sanar o resucitar a Lázaro, sino de que aquella gente que le acompañaba pudiese creer en Él. Y dice la palabra del Señor que aquella gente
al ver, hermanos, lo acontecido, creyeron en el Señor. Y es allí donde nosotros muchas veces no llegamos, hermanos, como a comprender por qué muchas veces Dios tarda en respondernos. Pero quiero decirles una cosa, hermanos, que no es cuando nosotros queremos, sino es cuando el Señor dice que las cosas se hacen. Y todo es así, hermanos. Dios siempre obrará en el momento que Él quiera obrar. Gloria al Señor. Así es que si usted tiene una petición, si usted está orando, si usted está clamando, si usted está pasando un problema, siga orando, siga creyendo que en su debido momento Dios responderá. Y cuando Dios, hermanos, responde, las cosas se hacen visibles. Amén. Gloria al Señor. Cierra tus ojos, hermanos. Gloria a Dios. No sé cuál sea tu necesidad. No sé cuál sea tu problema, tu aflicción, tu petición. Quizás tienes meses, semanas. Posiblemente llevas años de venirle pidiendo al Señor misericordia. Pero quiero decirte que Dios tiene esa respuesta.